Ya estamos por acá. Decíamos que vamos a abordar el perfil del vendedor en grafología, que vamos a estar viendo esas características clásicas de una persona que tiene esta habilidad para conectar, para vincularse con las demás personas, para trabajar sobre objetivos concretos, que básicamente es como gran parte de cómo funciona la labor de ventas y también como la remuneración de ventas, ¿no? Conforme más vendes, pues más oportunidad tienes de ir ganando. Entonces vamos a meternos a ese perfil de estas habilidades, de estas búsquedas y vamos a enfocarnos el día de hoy en la firma para ver cómo podríamos descubrir si nosotros mismos tenemos estas habilidades para las ventas. Decíamos, la primera característica que vamos a buscar en una firma, en una firma del vendedor es el filiforme. Ya se lo estaba escribiendo por acá. ¿A qué nos referimos con el filiforme? Para quienes todavía no están tan empapadas en grafología, son estas firmas que parecen hechas con hilos, ¿no? Que parece que fueron hechas así como medio al aventón. A veces pensamos que no dicen nada y el que la firma piensa que está poniendo muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínense que fuera algo así, ¿no? Que estas son un tanto clásicas, esas firmas que se ven deshilachadas, que se ven alargadas. A eso nos referimos con la filiformidad en la firma, y está muy vinculada con esta capacidad de hablar, con esta capacidad de envolver, casi como si supieran echarle el anzuelo, como si supieran tejer alrededor de las demás personas, como para contar historias. Regularmente, quien tiene estas características de filiformidad en la firma tiene ese atributo social de saber encantar, de saber seducir con la palabra, de saber incluso mantener la atención y sobre todo improvisar. Vamos a ver esta característica incluso en otros ámbitos, como en la gente que se dedica a la conducción, a la locución, a estos lugares donde tiene que hablar en público. Pues esta filiformidad es esa característica que les ayuda a que le dicen, empiezas en 2 segundos, ¿y de qué voy a hablar? Pues quién sabe, pero vas para adentro. Y entonces que tenga la capacidad de decir y de hablar y de compartir con mayor fluidez. Por eso buscamos como primer atributo en una firma dedicada a las ventas que sea filiforme, que tenga esta habilidad, que tenga ese desenvolvimiento natural en la parte del habla, ¿ok? Tenemos la filiformidad. La siguiente característica que va a estar muy vinculada es que sea una firma sencilla, ¿no? ¿A qué me refiero? Y aquí voy a ir ya sumando las características, ¿no? O sea, que sea filiforme y además de filiforme, sencilla. ¿A qué me refiero con que sea sencilla? A que no tenga demasiados elementos, un poco como lo que les pone aquí. Imaginémonos que esta es nuestra firma filiforme y hay veces que incluso son como trazos mucho más compactos, ¿no? Estamos buscando aquí que tenga muy poquitos elementos, pero que esos elementos tengan esa filiformidad, tengan ese movimiento natural, ese movimiento pues desenvuelto básicamente. Hay que tener cuidado justo en esta parte de que no se pierda la sencillez, y ahorita les explico la característica psicológica, pero quiero ponerles aquí, imagínense que si es filiforme, pero que todo esto fuera una misma firma. Aquí está. Estaremos buscando más elementos como estos, que fueran pocos trazos y alargados, y estaríamos tratando de evitar este tipo de firmas, este tipo de características donde pongan demasiados. Incluso hay uno medio clásico que es filiforme, pero que tiene ahí como mucho moñito, mucho giro alrededor de la firma. Cuando nos encontramos un elemento filiforme y sencillo, que es lo que estamos buscando, hablamos de esta capacidad de desenvolverse, de compartir, pero al ser sencilla, al ser con pocos elementos, al ser práctica, pues también estamos guiándonos hacia un vendedor que no se pierda en el choro, ¿no? Que pueda hablar, que vaya directamente al tema y que se vaya encaminando hacia el cierre de la venta, que no empiece a hablar del producto que está vendiendo y luego termine hablando de cuando él era pequeño y en los 1900 y tantos, que se siga centrado, ¿no? Básicamente estamos hablando de su capacidad de concentración, que esa filiformidad no se nos pierda y no se vaya a la deriva el pensamiento o la comunicación. Por eso estamos combinando estos dos elementos. ¿Qué pasa en la otra característica, esta que les ponía
Cuando ya la filiformidad está acompañada con una firma rebuscada, cuando hay muchos elementos, cuando empezamos a ver trazos sobre trazos, como era los dos ejemplos que les pongo aquí abajo con tache rojo. Cuando hay demasiados elementos y vinculamos la filiformidad, ya caemos más en esta tendencia hacia la mentira, hacia el engaño, hacia decir de más y pues hasta un poco a mansalva, ¿no? Como queriendo engañar, como diciendo, pues bueno, yo voy a decir lo que tenga que decir para que esta persona me compre, para que esta persona se lleve el producto, para enredar a esta persona, ¿no? Entonces es muy importante que combinemos lo filiforme con sencillez, con claridad en los movimientos, o sea, que yo no me pierda si estoy tratando de seguir cómo hizo la firma esta persona. Si ya me topo con la segunda característica de demasiado enrollo, demasiado rebuscada la firma y le sumo la filiformidad, entonces ahí tendría más bien que prender un pequeño foco rojo y concentrarme bien en otros elementos para ver si efectivamente estoy consiguiendo ese objetivo o si ya se está perdiendo un poquito las capacidades o la cualidad que yo estoy buscando en este vendedor. Muy bien, hasta aquí estos primeros elementos. No sé si por ahí tenemos alguna duda en lo que voy borrando el ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos sencilla, tenemos filiforme. Nuestra tercera característica a buscar en una firma va a ser un tanto clásica pero importante, que sea una firma primordialmente curva, ¿no? No quiere decir que sea totalmente curva o que no tenga elementos angulosos o que porque tuvo ahí un piquito en la firma ya lo vamos a descartar, pero sí es importante que tenga ese peso un poco como estos dos ejemplos que les mantengo en la hoja, ¿no? Que veamos que en la mayoría de estos trazos tienden hacia el círculo, hacia las curvas un poco cerradas, si tienen algún tipo de ornamentación. Vamos a imaginar ¿no? Si tiene ahí un poquito de ornamentación, estaríamos jugando entre la filiformidad. Imaginemos que por ahí le pone una curvita o un elemento pequeño sin dejar de ser sencillo, pero que siguen siendo curvas. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que la curva en las formas, particularmente en la firma, tiene que ver con cómo me presento con la gente nueva, ¿no? ¿Se acuerdan que la firma tiene más este rol de lo social, de lo externo, de las personas que todavía no me conocen? Entonces, ¿qué le muestro yo a esas personas? Pues le muestro una curva, le muestro una cara amable, le muestro una sonrisa. Entonces, generalmente nos habla esta habilidad empática, de este don de gente que estamos buscando en el vendedor, que es acercarse, caer bien, no ser agresivo, oye, te vendo no sé qué, ¿no? Sino que tenga como esta habilidad de señora, buenas tardes, y cómo está, y que primero haga como ese contacto suave, que es fundamental para la venta, y ya después que pueda ir poco a poco avanzando hacia el resto del discurso de ventas. Entonces seguimos conectando cables, ¿no? Que sea filiforme, que sea sencilla y que tenga predominantemente curvas. Se vale si de repente tiene por ahí un remate. Vamos a ponerle el ejemplo en esta misma firma. Imaginémonos que a la hora de bajar el descenso del trazo fuera un poco más anguloso. Se vale que haya uno o dos ángulos, incluso si son pronunciados, mientras el equilibrio general, mientras sea más propenso a la curva que al ángulo, ¿no? Entonces no nos espantemos si de repente sale por ahí un ángulo. Puede ser una buena forma incluso de darle como carácter al vendedor, ¿no? De saber ser amable, saber seducir, saber acercarse con contacto, pero también cuando sea el momento del cierre, cuando sea el momento de la negociación final, que pueda él tener el carácter de marcar precios, de marcar límites, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eso no te lo puedo ofrecer, eso ya no está en el paquete, esto ya no está en los servicios, ¿no? Que tenga también esa posibilidad, porque otra vez, acuérdense que todo el exceso es negativo. Si todo es curvo, si todo es excesivamente redondo en esta firma, entonces va perdiendo un poquito de carácter el vendedor y se vuelve este vendedor amiguero, o sea, que por quedar bien con el cliente promete más porque no sabe decir que no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no va
pero pues porque, por no hacerte enojar, por no hacerte sentir mal, pues sí, si quieres lo hago. Y entonces pues va a terminar o encareciendo el servicio, reduciendo el margen, o metiéndose en embrollos que ni siquiera le corresponden, ¿no? Es el vendedor que finalmente termina poniendo de su dinero, poniendo de su tiempo para dejar muy contento al cliente, que no está mal si lo hace como con habilidad, si lo hace incluso sin comprometerse o sin comprometer de más a la propia empresa, pero si es demasiada curva, entonces se va a perder en ese de, híjole, no, pues ya casi terminé pagándole yo al cliente para que se lo llevara porque me cayó muy bien y me dijo que lo necesitaba, entonces hay que tener cuidado en la parte de los equilibrios, por eso, ¿no? Que no sean demasiadas curvas, que tenga por ahí algún sostén gráfico, algún ángulo que le dé ese carácter de también decir no, también decir hasta aquí y respetar tiempos y montos, ¿ok? Entonces ya tenemos filiforme, sencilla y curva, 3 características básicas del perfil gráfico de un vendedor, específicamente en la firma. Seguimos avanzando por ahí, no sé si tenemos algún otro comentario. Si no, vámonos a la cuarta característica gráfica que tiene que ver con la velocidad y vemos cómo se están sumando las características. Les decía, cada una va a estar conectada con la siguiente. Estamos buscando que la firma en esencia sea rápida, que sea dinámica, y también va a ser muy importante esa combinación con lo filiforme. Les voy a poner por acá este ejemplo en cuanto a la ejecución para ver si se puede ver cómo se realiza. Hay veces que son trazos más o menos sencillos y puede tener hasta algún tipo de remate, ¿no? Y imagínense que esta fuera nuestra firma del vendedor. Son 3 trazos en realidad, o sea, no son demasiados elementos, todos tienen como esa tendencia de irse alargando, de irse soltando, entonces mantiene el perfil filiforme. Tenemos por acá un par de curvas, ¿no? o esencialmente elementos curvos, redondos, entonces sigue manteniendo lo que buscamos. Puede ser que tenga aquí un angulito medio fuerte, pero es bueno porque le da carácter, entonces hasta aquí vamos avanzando bien. Y decíamos, fíjense cómo a la hora de ejecutarse, cada uno de los elementos se ejecuta con dinamismo, con soltura, ¿no? Estamos buscando que tenga como esa capacidad de fluir, que nuevamente tiene que ver ahora con esta posibilidad de adaptarse, ¿no? Adaptarse a las circunstancias y sobre todo de que tenga mucha flexibilidad a la hora de conectar con las demás personas o conectar con los clientes, que sepa que no a todas las personas se les vende igual, ¿no? Que de repente dice, bueno, con esta persona puedo usar otras frases, con esta persona puedo usar otra manera de abordarla, o tengo que escuchar a esta persona para decir, ok, ¿cuál es su necesidad? Que puede ser muy distinta a la venta que acabo de hacer, ¿no? O sea, que no caiga en fórmulas. Por eso buscamos que ese movimiento sea rápido, sea dinámico, porque nos va a hablar de esta agilidad mental para poder cachar y decir, ok, ya sé por dónde voy a entrar aquí, ya sé qué más le puedo ofrecer, ¿no? Hay veces que necesitamos como esa sagacidad del vendedor para que diga, ok, esta persona inicialmente venía preguntando por un producto, pero seguramente no conoce otro que está más vinculado con sus necesidades. Entonces yo tengo que tener como esa habilidad de pivotear y de decirle, ok, mira, te voy a enseñar lo que le estás buscando y como opción extra te voy a enseñar otra cosa que de acuerdo a lo que tú me fuiste diciendo, creo que tiene más vínculo con lo que estás necesitando en realidad, ¿no? Entonces que tengan como esa habilidad de rápidamente ir pensando y recordando, ir conectando los cables y decir, ok, de aquí me lo puedo llevar para acá y le puedo ayudar más y puedo incluso hacer una mejor venta por esta habilidad. Entonces estamos buscando ese dinamismo porque también básicamente buscamos que físicamente sea una persona dinámica. Seguramente les ha pasado, ¿no? Y hemos vivido esa diferencia de cuando te atienden en un lugar y casi desde que estás entrando, ¿qué te paso? ¿Qué te acerco? Sin ser molestos, teniendo tacto, pero que dices, me gustaría ver, sí, claro que sí, lo bajo y te lo muestro, ¿no? Entonces que te sientes atendido, a veces hasta terminas sintiéndote comprometido con comprarlo porque la persona se movió para traerte, para buscarte la talla, para buscarte otro color, y entonces ese dinamismo siempre se agradece. Hay una base en la venta que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Que cuando ya ves que la otra persona te dio algo, que puede ser en este caso su esfuerzo,
se esforzó por verte, por mostrarte, por decirte, por informarte. Entonces tú como cliente te sientes un tanto comprometido a ser recíproco, comprando algo o recomendándolo, haciendo algo más por él que tú puedas responder. Entonces el dinamismo va a ser clave siempre en las ventas. Y seguramente hemos pasado lo contrario, que es cuando llegas y entonces le pides al vendedor, oye, ¿tienes este en otro número? Híjole, no sé. Pues es que si tú no sabes, déjame ver, ¿no? Y lo ves que se está como arrastrando hacia la bodega o así como que, no, pues, sí, o sea, no te quiero molestar, ¿no? Discúlpame si te pido que hagas tu chamba, disculpe usted. Entonces necesitamos que la firma sea dinámica para que se vea dispuesto el vendedor y que tenga esta habilidad nata por moverse, por actuar, por decir, por responder, por resolver sobre todo. Tenemos por acá una duda. Por aquí una duda. ¿Cómo podemos equilibrar el dinamismo y la agresividad al atender? Vientos. Pues tiene que ver precisamente con ay, quiero hacer más pequeño déjenme, ahí está. Con estos elementos que les mostraba por acá, aquí ya tenemos 3 ejemplos que podrían ser válidos para la firma, donde hablamos, acuérdense de la combinación y se le llama en grafología constelación gráfica, no tiene que ver con las estrellas, pero sí, tiene que ver con cómo se unen los elementos gráficos para crear toda una armonía gráfica y un perfil psicológico, un perfil conductual. Entonces, para evitar que esta velocidad se vuelva agresividad, es muy importante que esté combinada con el elemento anterior que les decía, con las curvas, ¿no? Y puede ser una buena pauta para poner un ejemplo, digamos, más negativo de estas mismas características para que lo tengamos un poco más en mente. Imagínense, déjenme ver si me sale ahí. Pensemos que le voy a quitar un poquito el parentesco para algunas firmas que por ahí conocemos. Y vamos a ver si voy a terminar con un elemento, algo así. Un remate más fuerte. Ahí, fíjense, este tipo de firma, sí se está viendo, este tipo de firma cumple con los elementos, ¿no? O sea, tiene un poco de filiformidad, ya no es tan sencilla, ¿no? Entonces aquí empieza a ser rebuscada en el momento en que hay un elemento sobre otro, como que ya se empieza a ensuciar, digamos, el trazo cuando empezamos a amontonar. Entonces ya el punto de sencillez como que nos marca un alerta, ¿no? Un échale ojo a ver a lo que está pasando. Después vamos con la curva. Hay elementos curvos que son primordialmente estas guirnaldas que quedan aquí en medio, por aquí hay como un rematito curvo, que eso es bueno, pero nos empezamos a encontrar también pues unos elementos angulosos que empiezan a hacer contrapeso, incluso este movimiento que es un poco más arrebatado. Entonces si empezamos a calibrar el peso de los ángulos y de las curvas, empezamos a ver que los ángulos empiezan a ser más importantes, empiezan a tener más peso. Ahora sí, si a estos elementos le sumamos la velocidad, que es lo que vimos cuando ejecuté la firma, que son elementos más o menos rápidos y dinámicos, esta velocidad, esta agilidad se canaliza más hacia esa área de la energía física, de la respuesta un poco más racional por un lado, pero también esta respuesta que puede ser más tensa, ¿no? Más agresiva, que seguramente a todos nos ha pasado también el vendedor de, oye, es que quisiera saber cómo funciona la cámara. Pues ahí dice, pues que bueno, discúlpeme usted, o sea, ya lo leí, o si no lo leí, pues también parto de la base de que como parte de tu ayuda es eso, que me expliques, que me digas, porque puede haber conceptos ahí en la caja que yo no entienda, pero ese tipo de respuestas así como agresivas, ¿no? Oye, ¿no está en otro color? No, pues ¿cómo va a estar en otro color? Así como, pues, discúlpeme usted por preguntar. Entonces, ese tipo de respuestas ya que son tensas, que uno pensaría... Si no hay. Sí, si no está ahí, no hay, ¿no? Como si... O sea, que, pues sí, que te hacen sentir como cliente o maltratado o tonto, ¿no? Así como, pues no ves que ahí está, ¿no? A veces a todos nos ha pasado, o eso espero, porque a mí me pasa seguido,
que no ves el precio, ¿no? Que no te das cuenta que quizá estaba abajo de la caja, o no sé, o sea, estaba a tu alcance visual, pero no lo viste. Entonces que preguntas, oye, ¿cuánto cuesta la cámara? Ahí está, ahí dice, ¿no? Como diciendo, entonces pues te quita un poquito las ganas de comprar. Esas respuestas están muy vinculadas con los ángulos, con los arpones, con estos elementos angulosos que no tiene que, siempre es importante mencionar, o sea, no quiere decir que la gente es mala o es agresiva o que tenemos un asesino en serie vendiendo en la tienda de electrónicos. No, simplemente su respuesta natural es más, lo mencionaba Chuy en la clase pasada, cuando es respuesta de cerebro reptiliano y que era dentro de las 5 características de la personalidad, si eres más amable o hostil, gracias, esa era la palabra. Su respuesta natural es hostil y no tiene nada de malo, así responde, ¿no? Son personas que incluso pueden tener una habilidad para ese tipo de respuestas agudas, incisivas. Quizá no están en el lugar indicado, no es para atención a cliente, tendría que estar en otra parte como supervisión, por ejemplo, pero ya hablaremos después de un perfil diferente. Entonces, pues su respuesta natural es hostil, ¿no? No se da cuenta que de pronto te contestó mal. Entonces, cuando ya vemos muchos ángulos y mucha velocidad, va a salir su instinto y va a ser más molesto que amable a la hora de contestar, ¿ok? Entonces, por eso es importante cuando vemos cualquier perfil, tanto con nosotros como en cualquier lado, en cualquier libro, en cualquier otro video, cualquier otro contenido que encuentren allá afuera, que lo entiendan como una combinación de elementos. No hay ningún, y esa es una de las máximas de grafología, no hay ningún elemento gráfico que por sí mismo te pueda dar un perfil completo, ¿no? No puedes decir, como es ángulo, es esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ya conozco a la persona porque pone ángulos en su letra G, porque pone ángulos en su letra E. Hay que sumar, ok, ya encontré un ángulo en este elemento, pero ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con el orden? ¿Qué pasa con todos los otros elementos? ¿Y qué pasa con otras letras y otros escritos y otras características, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre marcarlo, y si ven, cuando nosotros abordamos algún perfil, siempre lo abordamos en esta visión de constelación, de diferentes características que se agrupan para crear un perfil específico. No hay ninguno que por sí mismo te lo pueda dar. Entonces, que sea filiforme, sencilla, curva y rápida, todo junto para que nos lleve a este perfil de vendedor. Y vamos a pasar con la última característica del día de hoy en el perfil del vendedor, hablando específicamente de la firma de los vendedores, y tiene que ver con esta habilidad o esta, incluso digamos, necesidad por trabajar por resultados, bajo resultados, ¿no? Que esté pues muy al pendiente de las ventas, de que se estén cumpliendo los objetivos, que él mismo esté alcanzando pues estas como metas personales, ¿ok? Y tiene que ver, también muy clásico, con las jambas, ¿vale? Acuérdense, las jambas en grafología son todos estos elementos. Solo les pongo aquí como recordatorio, y para quienes no se han vinculado todavía con este concepto, las jambas son estos elementos que quedan abajo de las letras, regularmente en la J, en la P, todas las letras que bajan, pero cuando no estamos viendo letras, como suele ser el caso en las firmas, nos enfocamos a los elementos que bajan y que rompen esta barrera de la zona media. Vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí está. Imagínense que algo así sea la firma y regresamos con algún otro movimiento de cierre o algún elemento como complementario. Imaginémonos que esa es nuestra firma. Cumple otra vez con las curvas, son elementos sencillos, no le pone demasiado adorno, sigue siendo filiforme, se ejecuta de una manera rápida, dinámica, y lo que estamos buscando en este último atributo hay jambas, ¿no? Hay trazos que van hacia la parte baja, que acuérdense que esta zona baja está muy vinculada
con la parte de lo material, de lo tangible, de lo económico finalmente. Entonces aquí de alguna forma le estamos dando esa combinación, que sí sea amable, que sea ágil, que sea seductor para poder acercarse al cliente, pero que al mismo tiempo mantenga un resultado tangible, ¿no? Que eso no solo diga me la pasé muy bien hoy en el trabajo, hice 10,000 amigos, ¿no? De los 10,000 clientes que atendí. ¿Y cuántas ventas? No, ninguna, pero todos me cayeron muy bien, todos nos dejamos los teléfonos. O sea, está bien si está en otro tipo de negocio, pero si está en ventas, específicamente en estas ventas o en estos puestos que se miden por objetivos alcanzables a final de semana, a final de mes, necesitamos que también esté atento de caer bien, vincularse bien, ser amable, ser útil, pero dar el resultado, ¿no? Tener en la cabeza como que al final esta conversación la tengo que llevar a la parte del cierre de la venta, a la parte de digamos, con compromiso mutuo de que ya le voy a ofrecer el servicio o que le paso la fecha, el contenido para que me pueda decir a partir de cuándo podemos empezar a trabajar juntos, ¿ok? Entonces las jambas también van a ser muy importantes como parte de esta constelación, que se cumplan para que este vendedor tenga las habilidades de concretar, de cerrar las ventas y que efectivamente se lleve la comisión, se lleve estas posibilidades, ¿ok? Entonces estos son algunos de los elementos primordiales que vamos a estar buscando cuando estamos haciendo un análisis de firma y sobre todo cuando estamos haciendo este perfil del vendedor. Hasta acá, no sé si tenemos alguna otra observación, pregunta. ¿En tu firma se presenta alguna característica de vendedor? ¿Nos estás haciendo alguna trampa? Pues creo que todas las trampas, no, pues la mayoría, que esto es algo importante y un poco hacia donde quería llegar en la parte del cierre. Acuérdense que la firma es un elemento que primero nos sale de forma natural, sobre todo pues para quienes no estudian grafología y no conocen nada del tema, pues cuando nos piden que hagamos la firma la hacemos de acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a lo que nos sale, de acuerdo a la firma de los papás o de los maestros, y no pensamos en todos estos elementos. Sin embargo, cada que hacemos nuestra firma, desde el momento que la diseñamos y que decimos, ya, esta va a ser mi firma, cada que la hacemos pasa un proceso de programación, ¿no? Ya le estoy diciendo a mi cerebro, esta va a ser la forma, el logo que te va a representar. Por eso es que a lo largo de la vida van habiendo pequeños ajustes en nuestra firma que también las hacemos inconsciente porque está muy vinculada con estos ajustes que hemos hecho en nuestro carácter, en nuestra madurez, en nuestra personalidad, en nuestras creencias, en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Todo lo que va transformándonos de manera interna, de manera emocional, de manera psicológica, va transformando también a nuestra firma. Entonces hay una correlación de mi personalidad y mi representación gráfica. Por eso, cuando empezamos a conocer estos elementos, como pasa en la grafología y en el tema de hoy, podemos empezar a hacer esos cambios de manera más consciente, ¿no? Es decir, fíjate que yo a partir de este mes o a partir de este año me empecé a meter al tema de ventas. Yo toda mi vida trabajé en otra cosa, pero ahora esta etapa de mi vida estoy dentro de la venta, ¿no? Entonces vamos a echar una revisión de mi firma y decir qué elementos gráficos de esto tengo y que me podría dar indicativos de, mira, pues como que sí, por eso la gente le caigo bien, por eso es sencillo para mí abordar a las personas, porque sí tengo filiformidad, porque sí mi firma efectivamente tiene esto, o también empezar a ver como, por eso no llego a los resultados, porque tal vez yo no tengo jambas en las firmas, o sea, hay elementos que no estoy vinculando con mi identidad, ¿no? Que no siento que me identifiquen a nivel profesional. Y lo que se puede hacer en esos casos, cuando ya empiezas a ver como los elementos que tienes y los elementos de un perfil, como este caso del vendedor, es que tú puedes conscientemente empezar a sumarlos, ¿no? Decir, ok, tal vez no pongo ninguna jamba, no pongo ningún elemento que baje, pues este que hago aquí lo voy a empezar a bajar paulatinamente, ¿no? Un poquito más, para que yo me vaya acostumbrando a bajarlo, a que se convierta en una jamba, con la conciencia de que lo estoy haciendo porque quiero que en mi identidad, quiero que en mi personalidad se vaya creando esta habilidad para concretar, para cerrar la venta, para llevar más el término material o económico que quizá me esté faltando. Y esto es muy importante, no es cuestión de magia, no es cuestión nada más como de, ya como hago jambas, ya mañana voy a cerrar mi primera venta, tiene que ver con una cuestión de conciencia,
de que soy consciente de mí al empezar a observar mi firma, al empezar a observar mis dibujos, mi escritura, lo que sea que despierte como ese chip de, a ver, vamos a vernos hacia adentro. Cuando te empiezas a observar, empiezas a descubrir estas como huequitos, por así llamarlo, donde dices, esto creo que lo podría trabajar más para poder llegar a donde quiero llegar, para cumplir estos objetivos. Entonces, ese primer trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento, es en realidad la semilla del cambio, ¿no? Después eso se va a ver representado, por ejemplo, en la firma, y que uses la firma como un ejercicio de recordatorio, ¿no? De decirte todos los días, acuérdate que tienes que estar más al pendiente de cerrar las ventas, acuérdate que tienes que estar más al pendiente de los elementos monetarios, económicos a la hora de que vayas al trabajo. Y entonces lo que haces en realidad es este famoso sistema de atención reticular, ¿no? O sea, como le pones el chip al cerebro y todos los días cuando firmas le recuerdas, acuérdate cerebro que ahora vamos a estar más al pendiente de esta parte, ¿no? De esta cualidad de nuestra personalidad, le estamos trabajando. Entonces, a partir de hoy, cada que lo veas, cada que veas una oportunidad para usarla, para decir, me olvidó que ahora quiero negociar mejor, quiero cerrar la venta, me vas a recordar que tengo que cambiar los patrones de conducta. Este sistema de atención reticular es lo que pasa cuando vamos a comprar algo, por ejemplo un carro, y dices, ay, qué padre está tal marca, tal carro, y de repente sales a la calle y todo el mundo parece tener ese carro, ¿no? O sea, ya te lo encuentras en todas las esquinas y dices, ay, no sabía que aquí en la cuadra había 5. Pues sí, no los habías visto porque tu atención no había pasado por ahí, porque no te había gustado, porque no habías pensado en comprarlo, y entonces a tu cerebro, si lo veía, lo discriminaba, ¿no? O sea, lo borraba de tu atención porque estabas pensando en otras cosas. Hacia allá va esta parte de la grafoterapia, esta parte del autoconocimiento, específicamente en la grafología, y de los cambios que se van haciendo, simplemente a cambiar un poco estos procesos de pensamiento para que cuando veas una oportunidad en la que puedes desarrollar esta habilidad, digas, sí es cierto, quedé conmigo mismo cuando estaba haciendo mi ejercicio de la firma, quedé que iba a ser más cuidadoso a la hora del cierre. Entonces, ok, ahora sí voy a poner atención porque ya vi que estoy en un momento de cierre y mi cerebro me recordó, gracias a eso que estuve haciendo, que aquí es donde me voy a poner las pilas. Entonces, conforme voy avanzando, conforme voy siendo más consciente de todo eso, voy teniendo más oportunidades de desarrollar esas habilidades que quizá no tenía plenamente desarrolladas, ¿no? Es importante señalarlo así para que no se entienda como es magia, nada más hazlo así y ya te vuelves millonario. No es una solución, ni tampoco es así como místico, mágico, ponte un turbante y te voy a dar los poderes así con polos mágicos. No, es autoconocimiento, es conciencia de uno mismo y usar herramientas, en este caso como la grafología, para hacer de esa conciencia cambios de actitudes, cambios de hábitos y que nos ayude a llegar a nuestros objetivos personales, a nuestro desarrollo personal. Hay muchas otras técnicas, ¿no? Hay muchas otras formas de terapia. Nosotros les compartimos desde nuestra trinchera con el deseo de que se les pueda aportar y también de que ustedes el día de mañana puedan ayudar a alguien más, ¿no? Pueden decirle, mira, te paso este video donde se habla un poco de la cuestión de ventas, por si te sirve, por si te funciona, o si estás tú en recursos humanos, mira, te paso este video, tú que ahora estás haciendo reclutamiento de vendedores. No quiere decir que dejes de hacer lo que hagas, el sistema y todo lo que tengas hecho funciona, pero puede ser que además ahora le vayas sumando un poquito la parte de la grafología para ver cómo te funciona, para tener un complemento más de análisis en la conducta de las personas que tienes alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la invitación, ese es el tema del día de hoy. Hasta acá terminamos con el tema. No sé si tenemos alguna otra duda o conversación. Cualquier cosa, ya saben que estamos muy al pendiente y con el gusto de recibir sus firmas. Si quieren que de repente por ahí tenemos pendiente una firma, si no me equivoco, de Nidia, que estamos trabajando para uno de los temas que vienen. Si tienen alguna duda con su propia firma o si quieren compartirla, mándenlas por correo. Aquí abajito les vamos a dejar el correo donde la pueden mandar y con mucho gusto, si ustedes nos dan permiso, claro, la podemos usar para estas transmisiones abiertas, que acuérdense que son todos los sábados a las 9 de la mañana y vamos abordando diferentes temas. Vamos a entrar también más adelante a otros temas que hemos dejado en los últimos meses, pero que nos importa retomar, que tienen que ver con conducta humana, con desarrollo de personalidad, que ya no es solamente grafología o morfopsicología, aunque están súper vinculadas, cosas como el temperamento, cosas como los eneagramas, que por ahí también tenemos pendiente, que
ese tema que ya lo hemos dado, ya lo hemos platicado, pero otra vez vuelven a surgir dudas y vuelven a surgir nuevos conocimientos que nos importa compartir con ustedes. Entonces vamos a estar por ahí abordando todas estas nuevas áreas, y si hay algún tema en particular que les gustaría que abordemos, algún perfil grafológico, algún perfil con el rostro, algo morfopsicológico, también con mucho gusto avísenos. Vamos también a estar en próximas semanas hablando sobre conducta no verbal o comunicación no verbal, lenguaje corporal, que es otro de los temas que tenemos incluso en diplomado, pero que hemos tenido guardados durante los últimos meses, y vamos a otra vez ir retomando. Entonces, si hay algo por ahí que les gustaría escuchar, pues con mucho gusto lo abordamos, déjenoslo en los comentarios y seguimos creciendo todos juntos. Por el momento no hay más que agregar. Les agradecemos por haberse conectado, por haber compartido con nosotros su sábado. Para quienes estén viendo la repetición, también muchas gracias. Pueden seguir dejando comentarios, aunque estén viendo la repetición el día que lo estén viendo, el año que lo estén viendo. Con mucho gusto vamos a seguir al pendiente para escucharlos. Y antes del cierre, el anuncio parroquial, acuérdense que el 2 de octubre tenemos justo el arranque de nuestro próximo diplomado online de grafología. Son clases totalmente en línea, son clases también totalmente en vivo. O sea, tenemos a la profesora, lo va a estar dando María de Jesús, Chuy. Tenemos a la profesora sentada con nosotros 3 horas donde nos platica, nos desarrolla. El gran valor que veo en el online en vivo es que pues puedes compartir dudas, puedes platicar, puedes llevar ejemplos, y la verdad es que se trata de hacer también como esa comunidad dentro del aula virtual, para que nos sintamos cerca y sobre todo para que el conocimiento se haga lo más profundo posible. Por ser abierto, por ser en línea pero en vivo, los grupos son reducidos. Entonces ahorita ya estamos más o menos a la mitad de la capacidad para ese grupo, pero tenemos todavía un buen colchoncito. Estamos básicamente a un mes de arrancar, entonces tenemos oportunidad de que se sigan inscribiendo, de que sigan participando, y también les vamos a dejar por aquí la información o la página donde pueden encontrar toda la información. Hay algunas promociones vigentes que les pueden convenir si se inscriben dentro de la próxima semana. Entonces ojalá que se animen, y si tienen también cualquier duda con ese tema y con ese programa, mándennos comentarios, escríbanos y estamos a sus órdenes. Ahora sí, que tengan muy bonito fin de semana, que pasen un buen sábado. Saludos, gracias por conectarse y hasta el próximo sábado. Que estén muy bien.